Bueno, hermanos, grabándoles porque con todos los inconvenientes que tuvimos para la enseñanza de esta noche, pero no quiero que los que no pudieron participar no la escuchen. Entonces me tocó pues prácticamente volverla a grabar, a pesar de que había puesto a grabar y no salían tampoco las diapositivas. El tema que reflexionamos en el día de hoy es: el amor se manifiesta en el servicio. Amar es servir. Estando Jesús un día con sus discípulos, con sus apóstoles, dos de ellos se le acercaron junto con su madre a hacerle una petición. Y los 10 se enojaron mucho y él tuvo que decirles unas palabras. Voy a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 20 y del 24 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró ante él para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y otro a tu izquierda. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía y sus súbditos, los grandes, hacen sentir su autoridad entre ellos, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá ser el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra de Dios. Este pasaje es antes de Pentecostés, es decir, todavía el Señor, el Espíritu Santo, no les había cambiado ese corazón y seguían con esos egoísmos de querer ocupar los primeros puestos. Pero después de Pentecostés cambiaron su manera de pensar y su manera de sentir. Y le dice el Señor: el que quiera ser grande deberá ser el servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero deberá hacerse esclavo de todo. El servicio fue una de las mayores manifestaciones del amor de Cristo hacia nosotros. Después que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan Bautista, él empezó su ministerio público. Y de este momento nuestro Señor dedicó su tiempo, su vida, primero a hablar del reino de los cielos. Yo les he dicho desde el principio que Jesús fue monotemático, es decir, solamente hablaba de un tema y era del reino de los cielos. Y utilizó muchas figuras, muchas parábolas para hablarnos del reino de los cielos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, vemos las parábolas que él utilizó para hablarnos del reino de los cielos. Del sembrador, dice, el sembrador es Jesús, la semilla es la palabra y el terreno somos cada uno de nosotros. Dice que la semilla una cayó en el camino, que son aquellos que escuchan el mensaje, pero no los entienden y el maligno les roba la gracia. Dice que otra semilla cayó en piedra, que son aquellos que reciben el mensaje, que lo entienden, pero cuando llegan las situaciones difíciles, las pruebas, pierden la fe. Otras cayó en espino,
que son aquellos que escuchan el mensaje, pero el amor y el afán por el dinero hace que no den frutos. Y la otra cayó en tierra buena, que son aquellos que escuchan el mensaje, que lo viven y que dan muchos frutos. También nos habló del trigo y la cizaña. El sembrador es Jesús, el campo es el mundo y las semillas son los que son del reino. El mundo en la Biblia tiene 3 significados. Mundo como creación, el mundo como la sociedad en que habita el hombre y mundo todo aquello que se opone al plan de Dios. Y aquí este mundo es aquellos que se oponen al plan de Dios. Entonces el Señor dice, hay que dejar que la espiga y la cizaña crezcan juntas, pero que al final de la cosecha ya entonces se saca primero la cizaña para luego recoger el trigo. También nos habló del grano de mostaza y el grano de mostaza que es una semilla muy pequeña, pero cuando el árbol crece, él es grande, es frondoso y los pájaros se anidan en él. Son aquellas personas que tienen una fe robusta y que pueden ayudar a los demás. También nos habló de la levadura que nos habla de 3 medidas de harina. El 3 en la Biblia significa perfección, es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hacen que esa masa se fermente. La masa somos nosotros y hace que nosotros, al recibir a Dios en nuestro corazón, podamos dar frutos. También nos habló del tesoro escondido. El tesoro es el reino, el terreno es el reino, el tesoro es Jesús y nosotros somos aquellos que vendemos lo que tenemos, es decir, dejamos nuestra vida de pecado atrás para vivir la gracia de los hijos de Dios. También nos habló de la perla preciosa, de esa perla que tiene un gran valor. El comerciante Jesús y la perla fina somos nosotros. Pero ¿cómo se forma una perla? Las ostras, cuando abren la boca dentro del mar, se les llena el organismo de partículas de tierra y eso va infectándolo, va produciendo una herida por dentro. Y entonces el molusco lo que hace es que produce una baba que se llama nácar y con ese nácar envuelve y envuelve la herida hasta que la sana. Es decir, ese molusco, esa ostra, ante el dolor, ante el sufrimiento, produce una perla. Y tú, ante tu dolor, ante tu sufrimiento, ¿qué produces? Jesús en la cruz, ante ese sufrimiento tan grande, produjo perlas. Primera perla, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda perla, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera perla, el hijo, ahí tienes a tu madre. Cuarta perla, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para Lucas, Pentecostés será 50 días después de resucitado Jesús. Pero para Juan, Pentecostés, el recibir el Espíritu Santo será allí en la cruz cuando él dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. También nos habló de la red, que es aquella que atrapa muchos peces y que luego el pescador se sienta, escoge los peces y los buenos los pone en un canasto y los otros, los malos, los desecha. Así fue como entonces Jesús pasó su vida, su tiempo, primero hablando del reino de los cielos, sanando enfermos, ayudando a los necesitados, formando a sus discípulos y resucitando a los muertos. Para Jesús no fue abrumador día tras día permanecer en esa actitud de servicio, porque él era un hombre de oración,
porque él era un hombre que estaba en permanente comunión y comunicación con el Padre, que era el que le daba las fuerzas para tener esa actitud de servicio. Todos los que se acercaban a él en busca de ayuda, él les ofrecía compasión y misericordia. En Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Todos los que se acercaban a Jesús, él les ofrecía compasión y misericordia. ¿Qué es lo que encuentran aquellos que se acercan a ti? Indiferencia, tristeza, rabia o compasión y misericordia. Porque el servicio de Jesús era una respuesta natural de su amor. Era ese amor el que lo llevaba a él a seguir sirviéndole a la gente. Era ese amor el que lo llevaba a hacer la voluntad del Padre. Para el Señor Jesús, la experiencia del reino de los cielos solo lo vive aquel que hace la voluntad del Padre. Para Dios, el mandamiento más importante es el de ser misericordioso. Y ya nosotros estamos capacitados para ser misericordiosos, porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, ya podemos amar y podemos ser compasivos y misericordiosos. ¿Cómo fue el servicio del Señor Jesús? Su servicio fue humilde. Él no servía para mostrarse, para que lo vieran. Por eso su servicio fue legítimo, porque lo hizo con amor, no por vanagloria ni para buscar reconocimiento. El servicio del Señor también fue un servicio constante de todos los días, durante toda su vida. Él no sirvió hoy y luego se perdió del servicio, ni tampoco dejó su servicio tirado. Tanto que su servicio llegó al extremo de convertirse en sacrificio. ¿Será que nuestro servicio es así? ¿Humilde? ¿O que servimos para que la gente nos vea y nos reconozca? ¿Acaso habremos dejado nosotros algún servicio tirado? ¿O hemos llevado nuestro servicio al extremo, al sacrificio? El Padre envió a Jesús, pero fue Jesús quien decidió entregar su vida voluntariamente por amor a nosotros, para rescatar a la humanidad que estaba perdida. La vida entera de Jesús, su tiempo, fueron dedicados a un propósito específico, a una misión única, a un servicio único, y fue la salvación de la humanidad, y no descansó, sino que llegó hasta el final, hasta la cruz. Lo que nosotros nos debe inspirar para servir es el amor a Dios y el amor a los hermanos. En Colosenses 3:23 dice, cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Cuando tu trabajo se convierte en una carga, sirves entonces criticando, murmurando, quejándote de mala gana, y ese servicio así no sirve. Dice ahí la carta a los colosenses, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviéndole al Señor y no a los hombres. ¿Saben por qué? Porque Dios habita en el otro, y cuando yo le sirvo al otro, le estoy sirviendo a Dios. Las personas que siguen a Jesús
desde una religiosidad que no se traduce, que no se convierte en solidaridad, en amor, en ayuda al prójimo, ese seguimiento es inútil. Ese seguimiento no tiene raíz. Ese seguimiento es frágil y tarde que temprano abandona a Jesús, se sale de la iglesia y renuncia a la fe. Hermanos, el amor a los demás también debe inspirarnos a servirlos cuando tienen una necesidad. Dice Lucas 6, 32, 35. Si aman a aquellos que lo aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que lo hacen, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si te prestan a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande. Dice, si tú amas al que te ama, ¿qué mérito tiene? Hay que amar y servir al estilo de Cristo. Hay que servir a Cristo en el otro, amando y sirviendo a Cristo, inclusive en aquellos que te han hecho daño, en aquellos que han hablado mal de ti, en aquellos que te han destruido la vida, en aquellos que han destruido tu hogar. Cuando nosotros servimos a los demás, no los servimos para obtener alabanzas y mérito. Porque cuando nosotros recibimos esas alabanzas, esos aplausos, ese reconocimiento, ya la paga la tenemos aquí en la tierra. Y es mejor sembrar allá en el cielo. Mire que dice que la recompensa es grande. Entonces es mejor sembrar en el cielo. Y ese amor debe ser un amor incondicional, debe ser un amor sacrificial, como dice Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta. Hay que dar, hay que servir hasta que duela. ¿Quiénes son los primeros depositarios de ese amor y de ese servicio? Los primeros depositarios deben ser los miembros de nuestra familia. Dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Cómo podemos servir en la comunidad, servir en la iglesia, servir en la calle con tanto amor, con tanta alegría, mientras en la casa servimos murmurando, con rabia? Ese servicio no es un servicio con amor. Y ellos, nuestra familia, por eso he puesto mi foto con mi familia ahí, mi esposo y mis hijos, porque nuestra familia es la que primero debe recibir ese amor y ese servicio. En el texto que proclamamos al principio, el Señor dice, el que quiera ser grande debe ser el servidor, y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo. Hablar hoy de ser esclavo, de ser servidor, de pronto no tiene mucho mérito, porque hoy en día hablamos mucho de amor propio, de derechos civiles, de equidad. Por eso casi no tienen ningún valor. Pero lo que quería decir el Señor es que cuando una persona decide servir a los demás, aprovecha cada oportunidad y aún busca las oportunidades para servir. Y dice, ser esclavo, tu dedicación y entrega pueden ser comparables a la de un esclavo. ¿Por qué? Porque es un servicio que no tiene límites. La única diferencia es que el esclavo lo hace en contra de su voluntad, pero aquel que decide servir lo hace por deseo propio, lo hace con gozo,
lo hace con alegría, no lo hace con amargura. Dios ama y exalta a los que se humillan. Dios a los que sirve les da un lugar especial. Acabamos de leer que les da un reconocimiento grande. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la iglesia? El Papa Francisco, en uno de los miércoles, en las audiencias papales, decía que los fundamentos de la iglesia, los fundamentos en que se basa la iglesia, son dos: el amor y el servicio. Y decía que en la última cena que celebramos nosotros el Jueves Santo, nacen los dos mandamientos que hacen crecer a la iglesia, que son: en la institución de la Eucaristía nace el mandamiento del amor, y con el lavatorio de los pies el Jueves Santo nace el fundamento del servicio. Entonces, el Papa Francisco también nos recordó que sin el amor sin límites, la iglesia no va hacia adelante. Y la iglesia no va hacia adelante porque se estanca. La iglesia no respira, porque es que el aliento de la iglesia es el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Y la iglesia no crece, no da frutos, porque se transforma en una institución vacía, de apariencia, de gestos, de ritos, sin ninguna fecundidad. El Papa Francisco también nos recordó aquellas palabras de Jesús en Juan 13:16, que un siervo no es más que el amo, ni un enviado es más que quien lo envió. Es decir, que así como Cristo no vino a que lo sirvieran, sino a servir y a dar la vida, así también nosotros también debemos servir y dar la vida por los demás. Este es el testamento que nos ha dejado el Señor. Amaos así, lavaos los pies, servíos así. Con estas tres cositas, nosotros nunca nos equivocaremos: amando, perdonando y sirviendo. Hermanos, el amor es algo que se debe traducir en obras. Si ese amor que nosotros decimos tenerle a Dios, si no se traduce en obra, es un amor de bocas. Dice la carta de Santiago en el capítulo 2, en el verso 14-18. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tienes obra? ¿Acaso puede esa obra, esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe con mis obras. Si tú tienes fe y no tienes obras, es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obra, que yo con mis obras te mostraré mi fe. En este momento que está viviendo la humanidad, mediante esta pandemia, donde hay tanta gente que no ha podido salir a trabajar, donde tenemos hermanos de la renovación que están haciendo una comida al día, si acaso. Ahí es donde nosotros tenemos que mostrar que verdaderamente amamos a Dios, porque Jesucristo murió en un madero. El palo vertical nos lleva a Dios, pero el horizontal nos lleva a los hermanos. El amor hay que demostrarlo ahí, en obra, sirviendo, siendo solidarios. A lo largo de toda la vida pública de Jesús,
Día tras día, una y otra vez, él enseñaba que lo único importante en la vida es el amor. Y lo hizo a través de sus palabras y también lo hizo a través de su ejemplo, con gesto, dando la vida por amor a la humanidad, para rescatarla, para liberarla, para sanarla, para restaurarla, para ponerla en paz con el Padre. Hermanos, cuando Juan Bautista estaba en la cárcel, él entró en una crisis existencial de pensar si he malgastado mi vida y mi tiempo y estoy a punto de morir por alguien que verdaderamente es el Cristo y el Mesías que estábamos esperando. Entonces Juan manda a 2 de sus discípulos que vaya donde Jesús y le pregunten que si él era el que tenía que venir. Y Jesús no les responde nada, sino que los invita a estar un tiempo con él y con sus apóstoles. Y luego sí les responde. Y él dice, id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Como quien dice, Juan, en mí se cumple lo que dijeron los profetas. ¿Qué dijeron los profetas? Dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar la libertad a los presos. Es decir, Jesús le mandaba decir a Juan, Juan, quédate tranquilo, no has malgastado tu vida porque yo soy el que soy. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Este autorretrato de Jesús es el autorretrato de un hombre que vive al servicio de los demás. ¿Será que ya nosotros podemos hacer un autorretrato como hombres y mujeres que viven al servicio de los demás? Vimos ahorita un evangelio y lo voy a volver a tocar, un pasaje en la última cena, que en mi opinión el amor se hace servicio. Ahí en la última cena, el Señor toma una palangana, toma una jarra con agua, le lava los pies a sus discípulos, se los seca, le besa los pies y le dice que ellos mismos hagan este gesto. Mediante este acto tan didáctico, el Señor dejó grabada en el corazón de los suyos que el amor es servicio y que ellos también debían lavarse los pies unos a otros. Jesús nos enseña que los hombres son más grandes cuanto más ama y por lo tanto cuanto más sirve. Criterio bastante distinto al que vive la sociedad de hoy, donde la gente se ama a sí misma, pero no le sirven a nadie. ¿Qué se necesita para que nosotros vivamos así? Para que nosotros vivamos así no se necesita hacer algo extraordinario. Basta que tengamos una disposición al servicio en cada uno de aquellos pequeños y grandes momentos de nuestra vida cotidiana. Jesús nos invita a estar pendiente de las necesidades de las personas que nos rodean, estar pendiente de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, estar pendiente de nuestros hermanos de comunidad. No podemos permitir que en esta pandemia
nuestros hermanos pasen hambre, pasen necesidades. Debemos de atenderlo en la medida de nuestras posibilidades. Pero el reto, hermano, está en que muchas veces esa disposición al servicio no sale de una manera espontánea. Hay que forzar un poquito a la gente, forzándolo a cómo, hombre, dándole una responsabilidad, dándole un servicio. A veces es por miedo, por temor que no se lanzan. A ustedes, señores coordinadores, equipo timón, yo les digo, no acaparemos el servicio. Démosle la oportunidad a la gente que se sirvan, que descubran esos carismas que tienen para ponerlo al servicio de los demás. Que llegará un momento en que esa disposición al servicio sale por sí sola. Así, hermanos, hemos llegado a la primera parte de este tema. El amor se hace servicio. Si tú amas a Dios, le sirves a tus hermanos. Amas a tus hermanos. Que Dios nos dé esa capacidad de servicio, porque ya el amor lo tenemos, ya que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Que Dios me los bendiga.